Esto pasó hace un par de meses. Era nuevo en mi trabajo como enfermero en un antiguo hospital. La atmósfera era inquietante. Los pasillos eran largos y oscuros, y siempre sentía que alguien me observaba. Aunque estaba emocionado de ayudar a los pacientes, no podía deshacerme de esa sensación. El primer encuentro extraño ocurrió en mi tercer turno. Eran cerca de la 1 de la mañana, y el hospital estaba en completo silencio. De repente, escuché un ruido, un carrito tal vez. Me levanté para investigar, pero no había nadie. Solo el eco de mis pasos resonando en el pasillo. Mi corazón latía rápido. Pensé que era una broma, pero no había nadie cerca. Días después, las luces de la unidad de pediatría comenzaron a parpadear. Miré a mi alrededor, ignorando un problema eléctrico. Sin embargo, esa semana vi sombras moverse en mi visión periférica. La incomodidad crecía mientras seguía haciendo mis rondas. Cada paso parecía más pesado que el anterior. No sabía qué pensar, pero todo se sentía mal. Una noche, mientras recorría el pasillo, vi una figura difusa en la ventana de la sala de espera. Pensé que tal vez era un paciente perdido. Le saludé, pero no hubo respuesta. El vacío del lugar era abrumador. Sentí un escalofrío recorrerme. Me dije a mí mismo que debía ignorarlo, pero la imagen de esa figura me continuaba inquietando. ¿Era real? No tenía respuesta. En los días siguientes, la sensación de algo extraño rondaba el hospital. Esa noche, decidí tomar un café en la sala de descanso. Mientras intentaba calmarme, escuché un susurro, como si alguien pronunciara mi nombre. Miré rápidamente a mi alrededor, pero estaba solo. El escalofrío recorrió mi cuerpo. Tal vez el estrés me estaba afectando. Me decía que debía dejar de pensar así, pero mi interior sabía que había algo más. Era mi última noche de turno y decidí no dejar que el miedo me dominara. Caminando hacia la salida, vi una sombra en la esquina del pasillo. Era más clara que las anteriores. Me detuve, intentando acercarme, pero el terror me mantuvo paralizado. Ella me miraba fijamente. Sentí un frío helador. En un momento de desesperación, le grité que se fuera. Su respuesta me heló. ¿Por qué no te ayudas a ti mismo? De repente, me di cuenta de que ya no estaba. Me quedé solo en el pasillo. Ahora, meses después, no puedo dejar de pensar en esos encuentros. Nunca supe si eran producto de mi mente o si el hospital albergaba secretos oscuros. La pregunta persiste en mi cabeza, ¿realmente estaba solo? Capítulo 2. Las voces del pasado. Pasaron unos días desde aquella última noche y decidí que necesitaba respuestas. Volver al hospital me causaba una mezcla de incertidumbre y curiosidad. Algo me decía que debía buscar, descubrir lo que realmente ocurría. Así que volví, disfrazando mi nerviosismo con una determinación absurda. Era solo un lugar, o al menos, eso intentaba convencerme. Al entrar, el aire frío me golpeó de inmediato. La sensación de ser observado volvió, incluso más fuerte que antes. Mis pasos resonaban en el vestíbulo vacío. La recepcionista, una mujer mayor que parecía haber estado allí para siempre, me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Vuelves a trabajar aquí?, me preguntó. No, solo vine a ver un par de cosas, respondí, tratando de sonar casual. Pero mi voz temblaba. Caminé por los pasillos, revisando mentalmente cada rincón. Todo estaba en silencio, pero aquella calma era engañosa. Al llegar a la unidad de pediatría, noté algo extraño. La puerta estaba entreabierta. Sentí un tirón en el estómago, como si algo me dijera que no entrara, pero la curiosidad me empujó a abrirla completamente. Las luces aún parpadeaban intermitentemente. En la esquina de la sala, había un viejo armario que no recordaba haber visto antes. Me acerqué y mientras lo hacía, escuché un murmullo apagado. Era como si alguien estuviera hablando, aunque no podía distinguir las palabras. Mi corazón empezó a latir más fuerte, pero no podía darme la vuelta. Aquello era lo que había venido a buscar, respuestas. Cuando finalmente abrí el armario, un aire frío me abrazó. Dentro, encontré una serie de fotos viejas. Estaban desgastadas y amarillentas, de personas en camas de hospital, todos con expresiones de sufrimiento. Más allá de esas imágenes, un pequeño diario cayó al suelo. Me agaché para recogerlo. Las páginas estaban llenas de garabatos, reclamaciones, y algo más advertencias. No mires a los ojos, decía una y otra vez. De repente, el murmullo se intensificó. Escuché claramente mi nombre, ¿ayuda?
Era una voz suave, casi suplicante. Me giré rápidamente, pero la sala estaba vacía. El frío se apoderó de mí. Era eso lo que sentía cada noche. Mientras el terror se apoderaba de mí, miré una vez más las fotografías, sintiendo que los ojos de aquellos rostros me seguían. Decidí salir de allí, pero antes de poder girar el pomo de la puerta, el diario se abrió en una página específica. Allí, una frase me detuvo en seco: el pasado nunca se queda atrás. En ese instante, todo se oscureció. Las luces comenzaron a fallar, y una voz distante me advirtió de que el precio por saber era alto. Una sombra se alzó detrás de mí. Con un terror helado, comprendí que estaba lejos de estar solo, y que quizás el hospital no aceptaba visitantes curiosos. Sin tener idea de qué acechaba detrás de mí, sentí que debía huir. Pero en el pasillo, escuché lo que podría ser un susurro: ya no tienes elección. Aquel momento dejó una huella en mi mente. ¿Quiénes eran esas personas en las fotos? ¿Qué historia ocultaba el hospital? Fui interrumpido por un grito desgarrador que hizo eco en todo el edificio. En ese instante, supe que la noche estaba lejos de acabar, y necesitaba desentrañar la historia detrás de esas sombras. Capítulo 3. Ecos de la desesperación. El pasillo se sentía más largo en ese momento. Las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia. El aire se tornó espeso, llenando mis pulmones de una especie de angustia que apenas podía soportar. Tenía que salir de allí, pero las palabras susurradas retumbaban en mi mente: ya no tienes elección. Corrí, pero no hacia la salida. Mi instinto me llevó de regreso a la unidad de pediatría. A medida que me acercaba, un hormigueo recorrió mi espalda. Las luces intermitentes lanzaban sombras bailando por las paredes, como una cruel broma de una mente perturbada. Abrí la puerta y me encontré de nuevo de frente con aquel armario. La verdad estaba allí. Tenía que quedarme. Tomé el diario y regresé a la sala. Me senté en el suelo frío, intentando despejar mi mente. Las frases garabateadas parecían cobrar vida en mi cabeza. No mires a los ojos. Esa advertencia sutil me retumbaba. Si era cierto, tenía que averiguar por qué. Empecé a revisar las fotos una vez más, buscando algún patrón, alguna pista que pudiera explicar ese murmullo. Cuando me incliné sobre una de las imágenes, noté un nombre escrito en la parte posterior. María. Mi corazón se detuvo. María era el nombre de una paciente de la que había escuchado rumores durante mis días de trabajo. Una niña que nunca salió del hospital, que había sufrido un destino trágico. La historia decía que sus ojos eran la última imagen que muchos veían antes de caer en la locura. Mientras sostenía la foto, el ambiente cambió. El murmullo de voces volvió, y esta vez era más fuerte. ¿Ayuda? Fue un grito desgarrador que me atravesó. La sombra que había sentido antes parecía manifestarse en el aire. Me levanté de un salto, angustiado, y la luz parpadeó de nuevo, apagándose por completo en la oscuridad. Una risa casi infantil resonó en la penumbra. Miré hacia todas partes, buscando el origen. María, grité, sin saber qué más decir. No había respuesta, solo esa risa burlona que aumentaba, como si la estancia se burlara de mi miedo. De pronto, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Algo detrás de mí se movió. Volteé lentamente y allí, justo en el umbral de la puerta, estaba una figura. Era una niña. Su rostro estaba pálido, los ojos grandes y vacíos. No podía decir si estaba viva o muerta. Ayúdame, dijo, extendiendo su mano. Un nudo en mi garganta se hizo fuerte. No podía entender lo que veía. La figura parecía estar atrapada entre ese mundo y el otro. Sin pensar, di un paso hacia adelante. Sin embargo, algo dentro de mí gritaba que no debía acercarme. No mires a los ojos, me recordé con pánico. Pero el deseo de ayudar era más fuerte. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la risa se detuvo y en su lugar una profunda tristeza llenó el aire. No puedo salir, dijo con voz temblorosa. Ellos no me dejan. En ese momento, sentí que todo el peso de lo que había encontrado durante mis visitas me golpeaba. Era ya una más de los rostros que había visto en las fotos. De repente, una mano fría se posó sobre mi hombro. Giré rápidamente y no vi a nadie. Solo vacío. Pero el terror se apoderó de mí. Sabía que debía escapar, que mi curiosidad me había llevado demasiado lejos. Arranqué a huir. Sin embargo, antes de salir, volví a mirar a la niña. Ella me miraba con esperanza. Ayúdame antes de que sea tarde. Y esa advertencia se instaló en mi mente. No sabía qué haría o cómo lo haría,
pero no podía dejarlo así. Algo me decía que debía regresar. El eco de su voz resonó en mi cabeza mientras corría. Debía encontrar la manera de ayudar a María. Pero mientras corría por el pasillo, sentí que algo más acechaba en la oscuridad. La noche aún no había terminado, y tenía la extraña sensación de que todo apenas comenzaba. Capítulo 4. Un susurro en la penumbra. Cuando salí de la unidad de pediatría, la sensación de ser observado me siguió. No tenía forma de explicarlo, pero una voz interna me instaba a regresar. Sin embargo, mi mente trataba de bloquear el miedo. Corrí por el pasillo, buscando una salida, pero en lugar de eso, me hallé en la sala de descanso, un lugar donde la oscuridad parecía abrazar cada esquina. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. No debes mirar a los ojos, repetí, como si eso pudiera sacudirme de la confusión. La imagen de la niña seguía presente, sus grandes ojos vacíos hacían eco en mi memoria. Mientras intentaba calmarme, recordé el diario. La inquietante advertencia sobre María dejó una marca profunda. Si quería saber más, tendría que enfrentar lo que había presenciado. Inhalé hondo y decidí regresar. Cada paso hacia la unidad de pediatría fue un tira y afloja entre la curiosidad y el miedo. Cuando llegué, el vestíbulo estaba en penumbras, iluminado solo por la tenue luz de una linterna que alguien dejó encendida. El resplandor dibujaba sombras que se contorsionaban en las paredes. Mis ojos se detuvieron en el armario. Era como si me llamara. Un viento frío sopló por el pasillo, haciendo que los pelos de mi nuca se erizaran. Avancé con cautela hacia la puerta, y cuando la abrí, el olor a desinfectante y algo más rancio me invadió. Mis instintos me advirtieron de que no debería estar allí. Comencé a revisar el diario nuevamente, pero esta vez busqué algo que pudiera darme más información sobre María. Las páginas estaban llenas de notas confusas y garabatos, pero un pequeño dibujo me llamó la atención. Era una casa con un árbol grande enfrente. El árbol parecía estar llorando. ¿Por qué está llorando?, murmuré sin saber por qué lo dije. Entonces, una voz cerca de mí susurró, el árbol cuida secretos. Me giré, pero no había nadie. Desesperado, decidí que si quería respuestas, debía encontrar aquel árbol. Salí de la sala, este nuevo propósito impulsándome. Regresé al pasillo, donde las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Sentí que el aire se llenaba de un silencio inquietante. Cada paso sonaba como un eco en una caverna vacía. Pronto, la misma risa infantil que había escuchado antes llegó a mis oídos. Esta vez sonaba más cerca, más clara, como si estuviera justo a mi lado. ¿Quién está ahí?, grité, sintiendo que mi voz se ahogaba en la oscuridad. Pero no hubo respuesta, solo la risa que se desvanecía en el aire. Mi corazón latía rápido. Decidí seguir el sonido, temiendo lo que pudiera encontrar, pero incapaz de detenerme. A medida que avanzaba, la luz comenzó a apagarse y la risa se convirtió en un llanto sutil. Finalmente, me encontré en la parte trasera del hospital, donde un pequeño jardín había sido descuidado durante años. Allí estaba el árbol, grande y oscuro, sus ramas extendidas como garras. Su tronco tenía una hendidura que resplandecía débilmente. Sin pensarlo, me acerqué. Entonces, el aire se volvió helado. De repente, en un instante, una figura se materializó al lado del árbol. Era María, con su mano extendida hacia mí. Esta vez, sin una pizca de duda, sabía que debía fijar mi mirada en algo más que sus ojos. Mi mente se debatía entre la necesidad de ayudarla y la advertencia que resonaba tan fuerte. Bajo la creciente presión de la oscuridad a mi alrededor, comprendí que no podía dejar que esto terminara solo con una simple decisión. Tenía que descubrir la verdad detrás de aquel triste llanto. Pero a medida que miraba a María, su rostro se transformó en una mueca, como si una sombra más oscura hubiera tomado su lugar. «¡Ayúdame!», gritó, y el terror me atravesó. Entonces, todo a mi alrededor pareció colapsar. La noche había empezado a reclamarme, y me di cuenta de que mi tiempo se estaba agotando. Ella no solo era un eco del pasado. Era un punto de no retorno. Capítulo 5. La sombra del pasado. Mi pulso se aceleró. «No puedo ayudarte si no me dices qué necesitas», respondí, tratando de mantener la calma. La sombra que había oscurecido el rostro de María me hizo retroceder un paso. Sin embargo, su mano continuaba extendida, como si quisiera traerme hacia ella. Sentí un tira y afloja en mi interior, una batalla entre el deber y el miedo. «Ven», susurró, y aunque el sonido era suave, tenía una urgencia que me congeló el alma. Miré al tronco del árbol, la hendidura que brillaba débilmente parecía atrapar mi mirada, reclamando mi atención. «¿Qué hay ahí?»,
¿Qué guardas?, murmuré. Pero María solo me observaba, su expresión de desesperación aumentando por momentos. El aire era espeso, lleno de una tensión que erizaba mi piel. Sin una respuesta clara, di un paso adelante, ignorando el miedo que me decía que retrocediera. La imagen de su rostro triste, empañado por la sombra, seguía en mi mente. Me inquietaba pensar que había más en su historia, algo que no había sido revelado. Mientras me acercaba, sentí un tirón en el espacio entre nosotros, como si una energía invisible me empujara a descubrir lo que había estado oculto. Alcancé la hendidura en el árbol. Con un movimiento tembloroso, empujé la corteza, y lo que descubrí me paralizó. Dentro de la cavidad había objetos desgastados, un viejo muñeco de trapo, un reloj quebrado y una pequeña caja de música. La música sonó de forma tenue cuando giré la llave, la melodía suave era engañosamente hermosa. Pero en medio de la música, sentí que la atmósfera se volvió opresiva, como si el árbol mismo respirara a través de su hendidura. «Eres valiente», dijo María, su voz resonó entre las ramas. Y en ese momento, su figura comenzó a temblar, como si estuviera a punto de desvanecerse. «Debes encontrar la verdad, o ellos vendrán por ti también». «¿Quiénes?», pregunté en voz baja. Pero el sonido de su voz, aunque clara, se desvaneció. De repente, el aire cambió. Un viento helado atravesó el jardín y sus ramas se agitaron violentamente. La música dejó de sonar, y el silencio fue abrumador. El árbol comenzó a crujir, como si estuviera protestando por haber tocado su secreto. María se volvió etérea, sus contornos se difuminaban. «No mires a sus ojos», repitió, y antes de que pudiera preguntar más, su figura desapareció. Me quedé allí, paralizado, con el corazón martillando en mi pecho. Deseaba entender, pero el temor comenzaba a gobernar mis pensamientos. Los del hospital me habían advertido sobre María, pero ahora un nuevo pálpito de adrenalina me impulsaba a descubrir lo que se ocultaba en la oscuridad. Un instante después, el viento cesó, y el ambiente se sintió inquietantemente tranquilo. Pero no podía permitir que esto terminara así. Miré de nuevo dentro de la hendidura y encontré la caja de música, que parecía vital para descifrar el misterio. «¿Qué ocultas?», murmuré, mientras la abría lentamente. Dentro, encontré un pequeño diario desgastado, similar al que había leído antes. Pero este estaba lleno de detalles sobre un evento en el hospital que había sido enterrado por completo. Historias sobre otros niños, otros encuentros y un nombre que resonaba en mi mente, el juego de María. Antes de que pudiera asimilar todo, un sonido proveniente del interior del hospital me sacudió. Era un eco de risas, pero esta vez era diferente. Era la risa de muchos niños, moverse como si invadieran el jardín. Mi corazón se hundió. Algo no estaba bien. No perdí más tiempo. El reloj en mi muñeca marcaba la medianoche. Tenía que entender el juego y entenderlo rápido. Era hora de buscar respuestas antes de que la realidad se desvaneciera por completo. Al dar la vuelta, un presentimiento oscuro me hizo mirar atrás, y vi un par de ojos brillantes observándome desde las sombras del jardín. No podía quedarme ahí. Este era solo el comienzo. Capítulo 6. El juego comienza. Me di la vuelta, saliendo del jardín en un impulso. La risa, que antes parecía solo un eco distante, ahora resonaba con fuerza. No era un sonido alegre, sonaba como si los niños estuvieran burlándose, como si se reían de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras corría hacia el viejo hospital. Las puertas estaban entreabiertas, como invitándome a entrar. La luz tenue del interior apenas iluminaba el pasillo, pero sabía que debía seguir adelante. A medida que me adentraba, la risa se apagó lentamente, pero las sombras parecían moverse en cada esquina, observándome, vigilándome. Mi corazón latía con más fuerza que nunca, empujándome a descubrir la verdad, aunque el mío me decía que podría perderme en el intento. Al llegar a la unidad pediátrica, el aire se volvió más pesado. Las paredes parecían susurrar historias olvidadas, y los ecos de los niños que habían estado allí en el pasado parecían fluir por los corredores. Busqué en cada habitación, pero encontré solo camas vacías y juguetes cubiertos de polvo. La caja de música palpitaba en mi mente. ¿Qué significaba todo esto? De repente, un leve brillo llamó mi atención. Era un marco de cuadro caído en el suelo. Me acerqué y lo levanté. La foto mostraba una imagen de un grupo de niños, todos sonriendo, con María en el centro. Sin embargo, algo no encajaba. La expresión en sus rostros era inquietante, sus sonrisas parecían forzadas, y en sus ojos había un brillo oscuro. Sentí un nudo en el estómago. Sin embargo, eso no era lo peor.
Al dar la vuelta al marco, vi que había algo escrito. El juego comienza con la medianoche, decía. Esa frase se repetía en mi mente como un mantra aterrador. Entonces, por un instante, sentí un temblor bajo mis pies. El suelo vibraba como si algo estuviera despertando. Rápidamente, dejé caer el marco y me dirigí hacia la sala de tratamiento. Recorrí el pasillo, el pulso en mis sienes resonando. Cuando llegué, vi que las luces parpadeaban. Era como si el lugar estuviera al borde de colapsar. Fue entonces cuando escuché la risa de nuevo, pero ahora era más cercana, más real. Los niños parecían estar detrás de una de las puertas, jugando. «¿Estás ahí?», llamé, mi voz temblante. No hubo respuesta. La risa solo se intensificó, resonando en la sala como un eco de diversión macabra. Dudé antes de abrir la puerta, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Al abrirla, lo que vi me dejó sin aliento. La habitación estaba llena de figuras infantiles, todos sentados en un círculo, con María en el centro. Pero eso no era todo. Cada uno de los niños tenía los ojos fijos en mí, brillantes y vacíos, y una sonrisa en sus rostros que no se parecía en nada a las imágenes de la fotografía. María me miraba y, por un momento, su expresión era de miedo. «Ven a jugar», gritaron en coro, la voz de María se unía al resto. Mi piel se erizó. No puedo entrar en su juego, pensé mientras el terror me paralizaba. Pero antes de pensar en escapar, su mirada cambió, sus ojos parecían suplicantes. «No mires a sus ojos», recordé. Sin dudar más, di un paso atrás. En ese segundo, la atmósfera estalló en caos. Los niños se levantaron de un salto, sus risas se convirtieron en gritos ensordecedores, y las sombras parecían acercarse. No sabía qué más hacer. Solo sabía que tenía que salir de allí antes de que el juego me atrapara. Corrí hacia la puerta trasera, pero las risas parecían seguirme, al igual que las sombras. ¿Qué he hecho? ¿Qué significa todo esto? La urgencia de mis pensamientos chocaba con una creciente sensación de desesperación. El reloj seguía sonando en mi mente, marcado por la medianoche. Tenía que descubrir cómo romper el ciclo del juego antes de que se volviera irreversible. Pero en mi mente, una pregunta resonaba con fuerza: ¿quién más estaba atrapado en este juego sin fin? Capítulo 7. Sombras del pasado. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras corría por los oscuros pasillos del hospital. Las risas de los niños resonaban detrás de mí, como si estuvieran justo a mis espaldas, burlándose de mi miedo. Las sombras en las paredes parecían alargarse, estirando sus dedos hacia mí, tratando de arrastrarme de regreso a su círculo. No puedo dejar que esto termine mal, pensé, con la adrenalina fluyendo en mis venas. Apenas alcancé la salida, pero en el último momento decidí girar. Necesitaba saber más, entender este inquietante juego que había comenzado, incluso si eso significaba enfrentar mis miedos. Regresé a la sala donde había dejado caer aquel retrato. La atmósfera aún era densa, un silencio inquietante se apoderó del lugar. Miré a mi alrededor, buscando alguna pista que me pudiera ayudar a desenredar este misterio. Aquel marco que había hallado era solo el principio. Deslicé mis dedos sobre el borde de las camas vacías, sintiendo la historia de cada niño que alguna vez había estado allí. Fue entonces cuando noté un pequeño cajón en una de las mesitas de noche. Sin pensarlo, lo abrí. Dentro, hallé una serie de cartas amarillentas. La escritura era dificultosa, pero una de ellas, en particular, capturó mi atención. Había un nombre, algo que resonaba en mi mente: María, la portadora de la diversión. Leí que había una especie de ritual que los niños realizaban en medianoche, un juego que prometía alegría, pero que también tomaba algo a cambio. Los que juegan, deben entregarse a la sombra, decía la carta. Sentí un escalofrío. ¿Qué querían decir con eso? ¿Me estaban pidiendo que entregara algo? ¿Y si era yo a quien estaban buscando? Pensé. Pero, más allá de mis temores, un impulso me llevó a seguir investigando. Aquellos niños, sus ojos vacíos y la risa burlona, eran la clave para romper el ciclo. Tenía que descubrir quiénes eran realmente. Decidí salir de la sala y regresar por los pasillos que a esa altura me eran familiares y aterradores. Volví a escuchar murmullos, como si las paredes me susurraran secretos. Al llegar a un pasillo nuevo, vi una puerta entreabierta. Sin dudarlo, me adentré. Dentro, la habitación estaba llena de juguetes antiguos. Eran muñecos, pelotas y juegos de mesa, pero uno de ellos, en el centro, estaba envuelto en una luz tenue. Se trataba de una caja de música, la misma que había aparecido en mis sueños. Me acerqué temblando,
la melodía que empezó a sonar resonó en mi cabeza como una llamada. Al abrirla, una nube de polvo se elevó, revelando imágenes de los niños de la fotografía, todos aparentemente atrapados en el movimiento de su propia danza. ¿Qué significa esto?, murmuré. Sin aviso, la melodía se detuvo. Las sombras en la habitación comenzaron a retorcerse y girar. Entonces lo vi. Una figura emergía de la oscuridad, una silueta infantil. Era María. Pero ya no era la misma niña que recordaba, su rostro reflejaba tristeza y desesperación. «¡Ayúdame!», gritó, su voz resonando en eco. «No dejes que el juego te atrape». Antes de que pudiera responder, la habitación se llenó de risas retumbantes, los otros niños habían aparecido, danzando en torno a María, atrapándola con una fuerza oscura. Supe en ese momento que debía actuar rápido. Las cartas, la caja de música, los recuerdos, todo parecía enlazarse. Necesitaba deshacerme del miedo y encontrar la manera de liberar a María. Pero, ¿cómo lo haría? En mi mente, la medianoche golpeaba su marca, y el juego estaba a punto de iniciar una nueva ronda. Tenía que decidir. Era hora de enfrentar mis miedos y salvaguardar el alma de aquella niña. En aquel instante, comprendí que el verdadero juego no se trataba de eludir las sombras, sino de enfrentarles con valentía. Capítulo 8. La decisión. Mi mente giraba en círculos mientras miraba a María, atrapada en aquel torbellino de risas y sombras. Las palabras de la carta resonaban en mí: los que juegan, deben entregarse a la sombra. ¿Qué significaba eso? ¿Qué debía entregar? Era el momento de actuar, pero, estaba preparado para las consecuencias. Las luces titilaban y la risa de los niños rodeaba la habitación, transformándose en un eco que reverberaba en mi pecho. Me forcé a dar un paso hacia adelante, ignorando el miedo que me paralizaba. «María», grité, tratando de que su mirada se encontrara con la mía. «Dime cómo ayudarte». Ella me miró a través de las sombras, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y terror. «Debes jugar. Pero lo que entregues debe ser verdadero», respondió, su voz apenas un susurro. El pánico me invadió al escuchar esa instrucción. ¿Jugar? ¿Con ellos? ¿Qué quería que entregara? Un tumulto de pensamientos llenó mi mente, pero decidí arriesgarme. Resolví enfrentar la oscuridad, y todo lo que significara. Me armé de valor, intentando ignorar las manos invisibles que parecían querer atraparme. «Estoy listo», exclamé, cerrando los ojos por un momento. La caja de música comenzó a sonar de nuevo, y con su melodía, una energía extraña llenó la habitación. Podía sentir cómo el aire se volvía denso, como si la habitación respirara conmigo. «Así que aceptas el desafío», dijo una voz en el aire, profunda y juguetona. Era como si los niños hubieran dejado de danzar, esperando. Los rostros de los pequeños cambiaron de burlones a expectantes, sus ojos llenos de curiosidad. «¿Qué se supone que debo hacer?», pregunté, sintiendo que la tensión aumentaba. «Debes seguir la danza», dijo María. «Pero debes hacerlo con tu corazón. La sombra no busca juego, sino verdad». No entendía bien lo que eso significaba, pero no podía darme el lujo de dudar. Comencé a mover los pies, siguiendo el ritmo de la melodía, imitando a los niños a mi alrededor. Las risas se convirtieron en música, y la oscuridad alrededor de nosotros pareció palpitar con vida. Los otros niños se juntaron, formando un círculo a mi alrededor, y la risa resonaba en la habitación como un eco de tiempos pasados. Pero a medida que danzaba, noté que algo oscuro se movía entre nosotros, como una cortina de sombras. Más fuertes se volvían sus risas, y más pesada se hacía la atmósfera. «Recuerda, lo que entregues debe ser verdadero», repetía la voz de María en mi cabeza. Algo en mi pecho se apretó. ¿El juego era entregar mis miedos? Mi dolor. Sabía que cada paso que daba era un desafío, pero no podía ceder. Aumentaba mi ritmo, bailando con intensidad. Pero enseguida, una risa estrepitosa resonó, un sonido que helaría la sangre. «No eres nada», gritaron los niños, sus caras distorsionadas, burlándose de mí. Mi determinación se convirtió en pánico. El juego se tornó oscuro. De pronto, sintiendo un tirón en el corazón, comprendí. Algo tenía que cambiar. Tenía que dejar que la sombra entrara, admitir mis miedos y decepciones. Los otros niños se acercaban más, el absceso de oscuridad extendiendo sus garras. Dos opciones me presentaron sus combinaciones: echarme atrás y dejar que me atraparan, o seguir danzando y liberarla. Tomé una respiración profunda y continué, entregándome a la melancolía,
al pasado que había estado evitando. Las risas resonaban, pero también sentí un tibio resplandor en el fondo. Mientras se preparaban para devorarme, una verdad surgió en mi mente: entregar parte de mí no significaba perderme, sino revelarme. La oscuridad estaba lista para consumir, pero yo estaba listo para luchar. Entonces, todo cambió. Las risas se tornaron en gritos de terror, y la sombra vaciló. Un nuevo giro en el juego me esperaba, pero ya no estaba solo. Podría rescatar a María, o sucumbiría a la oscuridad. La medianoche marcaba su marca, y el tiempo se acababa. Capítulo 9. Revelaciones. En la oscuridad la risa se había transformado en un eco espeluznante, como si el mismo espacio se riera de mí. Mi corazón latía con fuerza, sumergido en un caos de emociones. La verdad había brotado en mí, pero ahora comprendía que debía dar un paso más. La sombra, el monstruo que creí que me devoraría, parecía retroceder ante mi decisión de enfrentar mis propios demonios. Los niños, sus rostros todavía distorsionados y burlones, se fueron acercando, pero esa vez, no sentí miedo. La intensidad en el aire cambió. Me miraban con curiosidad, como si esperarían mi siguiente movimiento. Sabía que debía hacer algo más que bailar, debía gritar mi verdad. Soy imperfecto. Solté, mi voz resonando en la habitación. He perdido. He sentido dolor, he fallado y, aún así, sigo aquí. Las palabras salieron como un torrente, liberando una parte de mí que había mantenido atada por mucho tiempo. La sombra titiló, como si el poder de mi confesión la debilitara. María, en el fondo, seguía mirándome, su rostro una mezcla de luz y oscuridad. Eso es. Gritó, su voz ahora envolvente. Tu verdad tiene poder. Déjala salir. Las risas de los niños se interrumpieron por un momento, pero entonces una avalancha de burlas levantó de nuevo. Nada cambiará. Se burlaban. Eres un perdido. Pero ya no dejé que sus palabras me afectaran. Era hora de jugar a mi manera, de tomar el control. Cuando era niño, tuve miedo de ser abandonado. Continué, las lágrimas brotando en mis ojos. Temía ser olvidado. Pero eso no me define. El aire alrededor de mí se espesó de nuevo, pero, esta vez, en vez de ahogarme, me llenó de una energía liberadora. La sombra empezó a temblar. Frustración destelló en las caras de los niños, que dieron un paso atrás, como si mi verdad fuera un fuego que los quemaba. La noche se oscureció aún más, pero aquí estaba yo, bailando no solo por mí, sino por María. Brincando al ritmo de mis propias Känfeschens, sentí que el círculo se estaba desvaneciendo. Había una fuerza en mí que no comprendía del todo, pero sabía que tenía que aprovecharla. Soy amado. Soy más fuerte de lo que piensan, grité, y el sonido de mis palabras reverberó por las paredes. Las risas comenzaron a morirse, se convertían en susurros asustados. No. Esto no es parte del juego, gritó uno de los niños, antes de que sus ojos se apagaran. Entonces, en un giro inesperado, la sombra pareció oscilar, como si quisiera luchar de nuevo. Mira, están temiéndonos, dije, mientras seguía danzando, mi cuerpo en sintonía con la música que resonaba. Con cada giro, cada paso, recordaba una decepción que había dejado atrás. Era como si la sombra se estuviese desmoronando ante cada fragmento de mi verdad, cada pedazo de mi dolor. María se unió a mí, su figura brillante poco a poco asomándose desde la oscuridad que la rodeaba. Sí. Sigue. No te detengas, me alentó, y su voz se elevó por encima del caos que nos rodeaba. Los niños ya no eran solo sombras burlonas, eran ecos de las desilusiones que había soportado. Decidí invitarlas a bailar, dando lugar a la sanación tanto para mí como para ellos. Bailen conmigo, revelen lo que han escondido. Los rostros se transformaron, mostrando destellos de su verdadera esencia. Giraban y danzaban en el aire, y una risa nueva llenaba la habitación. Pero justo cuando todo parecía alcanzar su paroxismo, sentí un frío helado deslizándose a mis espaldas. La sombra que había vacilado parecía regresar, tomando forma con una intensidad aún mayor. Y ahí fue cuando lo vi. Un oscuro remolino de sombras se acercaba, lista para arruinarlo todo. Mi corazón se encogió al darme cuenta de que no solo se trataba de mis verdades, había algo más profundo, algo más siniestro. ¿Qué o quién estaba controlando eso? La batalla apenas comenzaba, y a medida que la sombra se acercaba, supe que este era solo el primer cambio en el juego. Con el tiempo corriendo y el peligro inminente, supe que lo siguiente que haría podría ser crucial. Pero, ¿qué revelaría realmente, y qué precio estaría dispuesto a pagar? Capítulo 10.
La última jugada al aire se volvió gélido mientras la sombra se acercaba, como si cada instante que pasaba en la melodía de la caja de música fuera una cuenta regresiva hacia una conclusión desgarradora. La figura oscura se cernía sobre nosotros, y los niños comenzaron a alejarse, temerosos de lo que estaba por venir. María seguía a mi lado, su presencia palpitante, como una luz a punto de extinguirse. Debes enfrentarlo. No puedes huir, me instó, entrelazando sus dedos con los míos. Su voz era firme, pero el miedo brillaba en su mirada. En aquel momento, comprendí que no era solo la sombra lo que debía confrontar, sino también el costo de mi verdad y el futuro de aquellos que habían quedado atrapados. La sombra que se formó frente a mí era una amalgama de caos y desesperación. Un tumulto de risas distorsionadas resonaba como ecos de todas las angustias que había conocido, el rechazo, la culpa, el abandono. Fue entonces cuando sentí una conexión con cada uno de los niños en la habitación. Un impulso ardiente me impulsó a dar un paso adelante. Escúchame. Grité, permitiendo que la energía de mis palabras llenara el espacio. No tengo miedo a lo que escondes. Cada lágrima, cada decepción, todo lo que llevo dentro me ha hecho más fuerte. Ustedes no son mis enemigos, son mis compañeros de batalla. La sombra se tambaleó, como si mis palabras repercutieran en su esencia. Sus formas cambiantes parecían vacilar, y la atmósfera electrificada vibraba a nuestro alrededor. Las risas de los niños comenzaron a resonar de nuevo, pero esta vez con un tono de esperanza. De repente, la ola de sombras se abalanzó sobre mí, un torrente oscuro que amenazaba con consumir mi luz. Actuando por instinto, di un paso hacia adelante, sosteniendo firmemente la mano de María. Baila conmigo, deja que el pasado se disuelva. Exclamé. Con un movimiento decidido, levanté los pies y comencé a bailar una danza que simbolizaba no solo un entretenimiento, sino una liberación. A medida que me movía, las sombras se agitaron en un remolino, trataban de atraparme, pero mis pasos resonaron con una verdad renovada. Soy quien soy por todo lo que he vivido. Hoy, elijo ser libre. Las palabras brotaron como una proclamación, resonando en cada rincón del hospital. El frío a mi alrededor se tornó menos amenazante mientras un brillo suave comenzaba a emanar de María y de los niños que me rodeaban. Entendí que cada uno de ellos había estado encadenado a su propio miedo, pero era el momento de romper esas ataduras. Con cada giro y cada paso, el espacio se llenó de risas genuinas, comenzando a disipar la oscuridad. La sombra se encontraba ahora frenética, cada instante en la danza debilitaba su forma. No pueden hacer esto. Gritó una voz profunda pero temblorosa. Soy su miedo, soy su sombra. Sin mí, no existirán. Eso es una mentira, respondí con fuerza. Nosotros somos más que nuestros miedos. Estamos hechos de amor, apoyo, y de nuestras verdades. Con esas palabras, el ritmo aumentó, y la melodía de la caja de música resonó con una fuerza renovada, llenando cada grieta del espacio con luz y risa. La sombra se disolvió ante nuestra unidad, y su grito se desvaneció en un eco lejano. Con el último giro, sentí que la tensión se rompía, como un frágil cristal quebrándose. La energía palpitante del lugar se convirtió en una suave brisa, y al mirar a mi alrededor, vi la casa de risas y luz que una vez habían sido aquellos niños. María sonrió, su forma ahora brillando intensamente. Lo has hecho. Has liberado a todos nosotros. Pero, en ese momento, un indicio de sombras persistentes aún resonaba en la penumbra. ¿Y tú? ¿Qué pasará contigo?, pregunté, aprensivo. Aunque había ganado una batalla, aún no estaba claro si había terminado la guerra. No te preocupes por mí, dijo, su voz resonando con confianza. Siempre seré parte de esto, como todos los que estaban atrapados. Pero su mirada se oscureció por un instante, y su tono se volvió solemne. Recuerda, el juego no termina, pero ahora tenemos la oportunidad de elegir cómo jugarlo. Y así, mientras la luz envolvía la habitación, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿sería yo capaz de enfrentarlo nuevamente? Los ecos de la risa de los niños aún resonaban en mis oídos mientras la atmósfera cambiaba. Ya no estaba atrapado en el juego de María, pero había una incertidumbre latente sobre si alguna vez podría librarme completamente de la sombra del pasado. Al salir del hospital, ya sin la presión de la oscuridad, sabía que, aunque el camino adelante sería incierto, había encontrado una nueva perspectiva en el juego de la vida. ¿Quiénes serían mis aliados? ¿Y quiénes, mis sombras? Solo el tiempo lo diría.